Hola, me alegra saludarlos, compartir de nuevo con ustedes este espacio de formación, de tejido. En esta oportunidad de tutorial vamos a hacer un collar que me estaban pidiendo desde hace bastante, el collar tubular. Vamos a tener presentes los materiales que requerimos. Recuerden que los tutoriales tienen asesoría online. Si en algún momento del proceso tienen algún inconveniente, alguna duda, me pueden enviar mensajes, imágenes de su proceso al WhatsApp. Para quien no me conoce, mi nombre es Evelyn Flores. Estoy encargada del área de taller de arte índigo y siempre es un gusto para mí compartir estos espacios de aprendizaje. ¿Qué necesitamos para este collar? Vamos a utilizar mostacilla checa número 10. En esta oportunidad tenemos 8 colores y una base que sería el negro. Ustedes siempre pueden hacer una modificación opcional de acuerdo como lo quieran acoplar. A veces nosotros hemos tejido este collar con base café y los otros colores en gamas tierra o con base dorada y los otros en color. Como ustedes lo puedan hacer, lo quieran hacer, lo pueden modificar. ¿Qué necesitamos? Un hilo ondeado, como estos, calibre 46. Este es un hilo Premier, de marca Premier, que generalmente es lo que más recomendamos. En la mayoría de las ciudades lo más reconocido es el Aptan. Entonces la idea es que ustedes se puedan adaptar a los materiales que consigan. Para este tipo de collares les recomiendo usar un hilo neutro. Puede ser un hilo beige, un hilo negro, un hilo café. Cualquiera de esos le va a hacer funcionar en el proceso de tejido. Aguja mostacillera, la que generalmente consiguen en la Regal, número 11. Pueden encontrarlas en aguja corta, aguja larga. Ya en algunos videos les he contado que para mi comodidad siempre he preferido tejer con aguja larga porque me permite tener la aguja en toda la mano. Entonces reduce un poco el estrés de la mano al tejer. Entonces tijeras, y, y ya vamos a estar listos para el proceso. ¿Qué es importante en estos tejidos circulares? Los tejidos circulares tienen algo que es muy preciso, y es que ellos no podemos utilizar diseño plano como hemos utilizado en los cursos de telar, de pulseras, de anillos, porque su forma no es plana. Entonces es muy difícil basarse en un diseño plano. Vamos a tener el video precisamente como guía para que ustedes estén pendientes de cada proceso. ¿Cuál es el punto clave de un tejido circular? Que él tiene unos cierres. Cierres se refiere a cuando él completa el círculo para seguir al siguiente nivel. Esos cierres es lo que más hay que tener detalle para saber cómo avanzar y no equivocarse. Entonces, bueno, vamos a iniciar el proceso. Vamos a cortar un hilo de 2,5 metros. Siempre me gustan hilos largos. Entre menos añadidos tenga el collar, va a tener mayor durabilidad. Vamos a utilizar 2,5 metros de hilo y vamos a tener la agujita y vamos a empezar con el proceso de tejido. Les recomiendo que vean el video varias veces antes de iniciar. Si es necesario, lo retrocedan todo lo que consideren mientras se integra la información para que vayan viendo el detalle. A veces uno no percibe como a la primera vez todas las situaciones que pasan en un tejido. Entonces es necesario rever para poder mirar qué se me está pasando. A veces cuando en la segunda te das cuenta de algo que no percibiste otra vez, y cada vez se va integrando de a poco la información hasta que logren coger el tiro del patrón. Después de que ustedes avancen unos 10 centímetros en su tejido, ya no van a necesitar ver el video, porque ya van a tener integrado la información del patrón del tejido y ya va a ser algo consecutivo que se les va a hacer muchísimo más fácil. Hicimos este patrón para ustedes que de manera gráfica les va a permitir tener una idea de cómo funciona el tejido tubular. Les había contado que es un poco complejo sacar patrones para estos tejidos por su forma 3D, pero es un patrón que se repite. Entonces ya en la medida que ustedes vayan viendo en video,
se van a ir guiando y van a ir comprendiendo lo que está graficado acá. ¿Cómo funciona? Bueno, esta línea roja les va a marcar el inicio. Empezamos desde cero, solo con el hilo. Y las primeras 11 pepitas, que serían estas, que es la primera vuelta. 11 serían estas 11, las negras, una morada, otras 11 negras, la naranja y el nudo. Y este sería el inicio de la segunda vuelta, que el patrón siempre va de 3. Entonces serían estas 3 y conecta por acá siempre dejando 3 de por medio. O sea, conectas en la cuarta, pones otras 3, conectas en la cuarta, 3 consecutivamente hasta que llegas al inicio y haces el aumento de 2. Con el video se van a ir ustedes guiando. El patrón siempre va a ser el mismo, lo único que cambia son los colores. Y luego de estar acá, de salir de este punto, en la siguiente vuelta vas a poner 3 que conectan con las del centro de las 3 de la vuelta anterior, que sería acá. Otras 3 al siguiente centro, 3 al siguiente centro, 3 al siguiente centro, 3 al siguiente centro, 3 al siguiente centro y subes hasta salir por las 2 primeras de esa vuelta que pusiste. Igual en la siguiente vuelta, todas las vueltas son iguales. 3 al primer centro de la vuelta anterior, otras 3 al primer centro, 3, 3 hasta que completen y así va a continuar. O sea, acá vendrían 3 al centro, 3 al centro. Como acá está abierto, en plano pues él se va a ir ampliando, pero como vamos a tener un tejido tubular, él va cerrando y se va recogiendo, que sería algo como esto. Esto es para que tengan la idea, impriman la hoja, que a medida que ustedes vayan viendo el video, se van a ir guiando, van a ir comprendiendo cómo funciona en la medida que vamos explicando el proceso de tejido. Vamos a enhebrar el hilo a la aguja. Recuerden que los hilos no van dobles. Después de que usted enhebra, máximo 15 centímetros después del ojo de la aguja para que no se les vaya a enredar. Vamos a empezar poniendo 11 mostacillas del color base, que en este caso para nosotros sería el negro. Vamos a elegir de lo que tenemos un color, ponemos una, luego otras 11 del color base, entonces pondríamos 11 del color base, una sola de otro color, otras 11 del color base y una de otro color. Deben tener presente que los tejidos son exactos, no pueden tener 10 ni 9 ni que se les pase porque si no, no les va a dar el patrón. Luego de que las tenemos, las van a ensartar y las bajan hasta el final del hilo, que les quede en ese final más o menos unos 15 centímetros o unos 20, que les permita que les quede buen hilo para que ustedes luego puedan cerrar este hilo. Entonces, ahí donde bajamos, al otro extremo del hilo, vamos a hacer un nudo sencillo. Hacen el nudito para hacer una argollita y antes de cerrarlo le van a hacer otro nudo. Así, vamos a tener 2 nudos. Ajustan ahí y van a jalar hasta que les cierre el primer nudo. Es para hacer una argollita. Nos va a quedar un circulito. Entonces de acá, del circulito nos va a quedar la colita del extremo final del hilo, que son unos 20 centímetros, y el resto del hilo pues con el que van a continuar tejiendo. ¿Qué les va a marcar esta colita que está acá? Es el cierre del círculo. Ustedes deben tener presente que acá donde está la colita es el cierre del círculo. Estamos saliendo de la pepita en este caso la mostaza. El patrón de este tejido es un patrón de 3.
siempre va a ser de 3. Solo el inicio es donde ponemos 11, 1, 11, 1, pero de resto todo el patrón es de 3, 3, 3. ¿Cómo continuamos? A partir de donde estamos van a poner 2 del color con el que estamos saliendo, es decir, vamos a poner 2 mostaza y 1 del color base. Serían 3. Van a empezar a contar a partir de donde está el hilo. Entonces, cuentan 1, 2, 3 y pasan por la cuarta. Así. Luego van a poner 3 negras. A partir de donde está saliendo el hilo, empiezan a contar 1, 2, 3 y pasan por la cuarta. Van a tener presente que lo que ustedes tejan de este círculo, esta es la mitad del círculo. Lo que ustedes tejan acá, hacia esta mitad, debe ser igual que lo que está tejido para este lado. Igual acá en este otro sentido. Lo que está de acá en esta mitad debe ser igual en la mitad de acá. Entonces, vamos a continuar. Vamos a poner una negra y 2 del color con el que continúa, que sería lo mismo que hicimos acá, pero como el color es otro, simplemente cambiamos el color. Sería una negra y las 2 violeta. Hacemos lo mismo. A partir de donde está el hilo, contamos 3. 1, 2, 3. Y se van a dar cuenta que exactamente quedamos en la del color. Lo que vamos a hacer es empalmar este color que pusimos con el que está ahí. Y pasan. Continuamos. Lo mismo, recuerden, entonces, lo que tejimos a este lado debe ir al otro lado. Entonces, sería esto mismo, pero iríamos en sentido contrario. Entonces, ahora ponemos 2 del color moradito y una negra. Recuerden que el patrón es de 3. Siempre ustedes deben tener 3 en la aguja. Si ustedes no tienen 3, está mal la cantidad. Entonces, vuelven y ponen las 3 y vuelven y cuentan 3, o sea, a partir de donde está saliendo el hilo. 1, 2, 3 y pasan por la cuarta. Este es el inicio, mientras cogemos el patrón ya como específico con el que se va a continuar tejiendo. Luego otra vez, ¿qué les indica acá? Que acá hay 3 negras que también deben estar acá. Entonces van a poner 3 negras. Otra vez, a partir de donde está saliendo el hilo, van a contar 1, 2, 3 y pasan por la cuarta. Y vamos a poner ya el último. Sería una negra y 2 mostaza, porque siempre el mostaza conecta con el mostaza. Entonces, ¿qué hay que tener presente acá en este punto? Que estamos en un cierre, es decir, llegamos al punto donde iniciamos. Recuerden que les había dicho que este hilito nos marca el cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, estamos acá, contamos las 3, 1, 2, 3, nos cae en esta, pero lo que vamos a hacer es continuar avanzando 2 más. ¿Sí? Vamos a avanzar 2 más, que serían las 2 primeras que pusimos cuando arrancamos esta vuelta, que serían estas 2. Es decir, para avanzar, para que sea el cierre y podamos avanzar al siguiente nivel, es como subir un poquito más. Quedaríamos acá. Así debería tener la primera figura. Entonces, acá donde salimos, donde estamos y tenemos este hilo nos va a marcar el siguiente cierre.
Cada vez que nosotros demos la vuelta por el círculo va a haber un cierre. A veces a las personas cuando hacen este tejido es lo que más se les hace difícil identificar, porque como vamos a continuar tejiendo con este hilo no nos va a quedar una marca, entonces se van a perder. ¿Qué hice yo con el fin de que ustedes puedan identificar sus cierres? Después de que ya cojan como la práctica en el patrón del tejido los van a poder ver, pero al inicio, para que puedan identificar, yo lo que hice fue cortar unos pedacitos de papel pequeñitos que ustedes acá donde quedamos saliendo del primer cierre, donde estamos saliendo, van a poner un papelito. Van a atravesarlo con la aguja y lo van a bajar con el fin de que les marque a ustedes el cierre para que no se vayan a perder. Entonces, ¿cómo continuamos? Continuamos con el mismo color con el que vamos saliendo. Es decir, vamos con el naranja, vamos a poner dos mostaza y una negra. Dos de color y uno de base. ¿Dónde conectamos? En el siguiente grupito de 3, ustedes lo ven ahí, 1, 2, 3, por la mostacilla de la mitad. Ahí ustedes alcanzan a ver que están separados los grupitos, por la mostacilla de la mitad. Y van a pasar. Listo. Y luego continúan. Entonces van a poner una negra y dos del color con el que continúa, que sería el violeta. Y van a pasar por la de la mitad, que sería la primer violeta que van a encontrar acá. Sería esta. Acá ustedes van a empezar a jalar el hilo, porque necesitamos que el círculo se recoja. Hasta el momento ustedes vieron que el tejido estaba plano, estaba abierto, pero tenemos que empezar a jalar para que él se empiece a volver tubular. Entonces acá vamos a empezar a poner el primer centro de los rombos. Vamos a poner una naranja, una oliva, una naranja. Son 3. Solo cuando está en el centro del rombo no lleva color base, de resto siempre va a tener una de base. Y vamos a conectar otra vez. Si ustedes identifican, tienen que mirar muy bien el tejido. Hay 3 que están acá. Vamos a conectar con la última de este color, que sería la de la mitad. Siempre es la de la mitad. Van a conectar con esa y van a jalar. Teniendo en cuenta de apretar porque ya vamos a formar es un tubo. Y ahí continuamos con el mismo color con el que vamos saliendo, que sería el violeta. 2 violetas, una negra, y van a pasar por la mitad del siguiente grupito, que es de estas 3, que sería la de la mitad. Y ajustan. Continuamos acá. Entonces vamos a poner una negra y 2 del siguiente color con el que vamos a conectar, que sería el mostaza. Y siempre conectamos con la de la mitad. Si ustedes miran con detenimiento van a identificar los grupitos de 3 de los que yo les estoy hablando, que se ven acá separaditos. Quiere decir que eso equivale a estas 3 que yo siempre pongo. Ellas quedan pegaditas y el del centro va a ser un punto de conexión en la siguiente vuelta. Es decir, ponemos esas 3 y van a conectar con la de la mitad, que les va a permitir empalmar el color que ustedes están poniendo con el que ya está conectado ahí. Al principio se les va a hacer un poco complicado y revuelto. Ustedes váyanlo haciendo guiándose por el video tal cual como está ahí, mientras ustedes van entendiendo, van viendo cómo funciona el patrón.
Vamos a poner el centro de este rombo. Ponemos una turquesa, un amarillo, una turquesa. Y esta sería el último punto, porque este papelito nos indica el cierre del círculo. Ya vamos dando toda la vuelta y volvemos a llegar al papelito. Eso quiere decir que estamos en el cierre. ¿Dónde es la puntada? Decimos que siempre va en el centro de los grupitos de 3. El grupito de 3 sería este. ¿Cómo sabemos dónde va? Mira, ustedes van a pasar por justo la mostacilla que está detrás del papel y van a atravesar el papel y van a avanzar 2 más. Siempre en el cierre deben atravesar 3 mostacillas. Solo en el cierre se atraviesan 3. De resto solo se coge de a una. Después de que atraviesan las 3, van a tener claro de que ahí está de que como es el cierre, deben marcarlo. ¿Qué hacen? Van a coger otra vez un papelito. Tenemos varias cosas importantes que deben tener presente cuando hacen el cierre. Entonces, siempre el cierre lo van a demarcar por el papelito. Esto es mientras ustedes aprenden a identificar visualmente dónde está el cierre. Cuando ustedes identifican en su patrón de tejido, ya no van a necesitar un papel para remarcar el cierre. ¿Cómo se coge el cierre? En el cierre siempre van a avanzar 3 piedritas, solo en el cierre. En el resto del tejido solo van a coger de a una en una. Esto es como para que tengan apuntado, que son como claves que deben tener en cuenta en el proceso. Van a coger el cierre siempre una mostacilla antes del papel con el que están marcando. Entran una mostacilla antes, atraviesan el papel y avanzan para salir 2 después. En todos los cierres va a ser igual. Una antes, 2 después. Cuando ustedes terminen el cierre, cuando terminen de salir en el cierre, ahí van a poner un nuevo papelito que les va a marcar el nuevo cierre. Es decir, todos los cierres, si ustedes miran, la unión de estos dos papeles se los voy a dejar ahí para que tengan un punto de referencia. El cierre va a ir girando 2 mostacillas alrededor del círculo, él va a ir rotando. Si acá, este fue el que acabamos de hacer, el siguiente es acá, el siguiente será acá, el siguiente será acá, el siguiente será acá, y va a ir en espiral por todo el tubo hacia arriba. ¿Qué les recomiendo? Ya pusimos el nuevo, vamos a quitar este viejo, el anterior, para que no se confundan y no les queden todos los papelitos. Ya quitamos este y ya no lo necesitamos. Y ahí arrancamos de nuevo. ¿Qué vamos a poner ahí? Ya tenemos, ven que tenemos medio rombo acá y medio rombo acá. Pero este collar este tubo se compone de 4 rombos que están paralelos unos del otro. Están 2 acá y 2 acá. Vamos a empezar acá, vamos a iniciar el nuevo rombo. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Una negra, una mostacilla negra. Vamos a poner una oliva y una negra. Siempre el patrón es de 3. Y vamos a pasar por el centro. Recuerden que son como grupitos. ¿Cómo lo identifican? Los grupitos de 3 de los que le hablaba es porque están 3 mostacillas al aire. Quiere decir que no están conectadas con otro hilo, sino solo están sostenidas por uno. Estos son conexiones. Ven que de acá sale 4 hilos, pero estas 3 al aire están solo sujetas por uno. Siempre conectan con el de la mitad. Entonces conectamos con el de la mitad. Es importante que vean el video las veces que sea necesario. A veces iniciando es un poco complejo identificar, pero ya cuando ustedes avanzan un poquito en el tejido ya van a ir identificando. Deben ir ajustando porque recuerden que ya estamos tejiendo en tubo, ya no es un tejido plano. Acá vamos a continuar con el mismo color de donde estamos saliendo, que sería el violeta, 2 violeta, una negra, no, 2 violeta, una naranja, y vamos a conectar con la del centro, que sería la verde, para completar
esta parte del rombo. Este tejido es paralelo, lo que ustedes tejen en un lado lo van a tejer hacia el otro de la misma forma. Ahora acá vamos a salir con una naranja, dos violetas, igual vamos a conectar en la última violeta, que sería otra vez la del centro del grupito de 3 siguiente. Ahora vamos a armar, vamos a iniciar el rombo que va a quedar paralelo al que acabamos de poner nuevo, que sería este. Tendríamos que poner lo mismo que pusimos acá, pero con otro color de centro. Vamos a poner negro, turquesa, negro, y vamos a conectar con la primera de color. Recuerden que siempre son con la de la mitad. Entonces traten de identificar, es como de lo más importante, cuáles son los grupitos de 3 que yo les digo, y siempre van a conectar con la siguiente. Si estamos acá, saliendo acá, van a conectar del siguiente grupito que queda con el de la mitad. Avanzan. Van jalando para que se cierre y vamos a continuar con el mismo color de donde vamos saliendo, porque vamos a terminar de armar este rombo que ya está acá. Continuamos con dos mostaza, una turquesa, y vamos a conectar con la amarilla, que sería la del centro del siguiente grupito. Y ahora hacemos lo mismo hacia afuera. Una turquesa, dos mostaza, y si se dan cuenta ya estamos en cierre, porque la del centro sería acá. Entonces recuerden cómo sería el cierre de la mostacilla que nos está conectando al papel que pusimos para identificar. Entramos por la mostacilla que está antes del papelito, atravesamos el papel y cogemos dos después del papel. Acuérdense que vamos hacia arriba, ¿no? Vamos subiendo, entonces para que no lo vayan a meter hacia abajo, sino hacia arriba. Siempre vamos a salir en la mitad de uno de los grupitos de 3. Mira, ahí ustedes pueden identificar que el grupito sería estas 3 que se metieron en una sola secuencia. Entonces salimos por el de la mitad y avanzamos. Solo en los cierres es cuando se pasan 3, de resto solo se va a pasar de a una en una. Vamos a ajustar acá. Acuérdense que donde nosotros estamos saliendo, ahí, después de avanzar las 3, vamos a poner otra marca de cierre, porque ya se corrió el cierre, se corrió una posición. Entonces vamos a meter un papelito nuevo para poder identificar. Va a llegar un momento donde ustedes no necesiten. Van a poner el papelito nuevo y van a quitar el que tenían anterior. Listo. Entonces, como vamos iniciando, del color donde estamos saliendo nos indica el color con el que vamos a tomar, porque vamos a comenzar armando este rombo que está acá, porque está saliendo de él mismo. Vamos a poner dos de color y una de base. Recuerden que solo ponemos 3 de colores cuando estamos haciendo el centro, de resto siempre son 2 de color, una de base. Y vamos a conectar con la mitad del grupito siguiente. Y ahí ese color violeta nos indica que vamos a continuar con ese color, con ese mismo color, y le vamos a poner, vamos a cerrar este rombo con 3 de ese mismo color, con 3 violetas que vamos a conectar con la siguiente violeta. Siempre va a ser el mismo punto, siempre conecta con la del centro del grupito siguiente, que coincidencialmente lo que hace es empatar los colores, empalmar los colores. Ese es el sentido del tejido en los patrones.
y ya nos queda el primer rombo. Vamos a continuar. Entonces sería una negra, dos de color del siguiente rombo, que sería este, para conectar con la que está en el centro del mismo color. Salimos con ese mismo color, dos turquesa, una negra y conectamos con la siguiente del centro, que sería esta mostaza. Todo lo que hicimos desde el cierre, desde el papelito hasta acá, que es la mitad, debemos hacer lo mismo desde esta mitad hasta llegar otra vez al papel. Pero sería como un espejo. Si en este punto pusimos una negra y dos turquesa, acá pondríamos dos turquesa, una negra, porque vamos en el sentido contrario. Y acá pondríamos la tapita de este rombo. Si en este caso fueron 3 violeta, acá sí serían las 3 mostaza, pero conectarían de la misma forma. Acá. ¿Cómo identifican ustedes cuando no tienen el papelito, el cierre? Porque ya no van a tener más donde subir. En la medida que ustedes avancen se van a dar cuenta más, los van a poder identificar con más claridad. Entonces, ¿acá qué falta? Si acá en este lado ustedes tienen una negra, dos turquesa, que conectan con una turquesa al centro, y luego dos turquesa, una negra, al otro lado deben tener lo mismo, pero en el color que le corresponde. ¿Qué nos faltaría? Esta parte de acá. Una negra, en este caso sería una negra, dos oliva, y estamos de nuevo en el cierre. Entonces, de nuevo el cierre. Cogemos la que está antes del papel, que sería la del centro, avanzamos para salir dos después del papelito. Siempre en total avanzamos 3 pepitas. Y ahí donde salimos, marcamos el nuevo cierre, que siempre va girando. Gira muy mínimo, pero siempre va cambiando. Así quedaría en este punto el tejido. Ya tenemos 2 rombos completos. De la misma forma en que armamos estos dos, se van a armar estos dos. Todo hacia arriba va haciendo lo mismo. Vamos a continuar con el proceso.